Buenos días para todos y todas. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de análisis de los resultados de la simulación y vamos a obtener algunos elementos que nos permitan comprender con mayor detalle y mayor precisión cómo los podemos interpretar a la luz de el estudio de simulación que estamos realizando. Como contenido, entonces tendremos una breve introducción. Luego hablaremos de lo que es el análisis de la salida de simulación. Luego definiremos las medidas de desempeño y hablaremos de cómo se obtienen en los sistemas y en las simulaciones terminales y cómo se obtienen en las simulaciones no terminales. Por último, revisaremos entonces la bibliografía con la cual fue construida esta presentación. En cuanto a las preguntas, recuerden hacerlas a través de la plataforma de Moodle para poder revisarlas y darles una respuesta. Entonces, lo primero que debemos considerar cuando hablamos del análisis de la salida de la simulación es que los resultados de una simulación realmente son muchos o pueden ser muchos en un momento determinado. De hecho, los resultados de una simulación nunca son un número exacto, eso es un concepto que ya hemos revisado, son más bien una familia de resultados que se encuentra descrita a través de una función de distribución de probabilidad como una variable aleatoria que es. En este contexto, realmente lo que nosotros tenemos es una familia de resultados, de ahí esta gráfica, una familia de resultados que puede variar dependiendo además de los escenarios o las condiciones que nosotros queramos probar con nuestra simulación. Nosotros no hacemos una simulación para obtener un único resultado, sino que lo hacemos para explorar múltiples resultados. De ahí que sea importante entonces entender cómo podemos analizar correctamente los resultados que obtenemos en un momento determinado con nuestros modelos. En concreto, cuando hablamos del análisis de los resultados de una simulación, estamos hablando del análisis que hacemos o bien para definir, evaluar o predecir el desempeño de un sistema o comparar varias alternativas de diseño que se pueden implementar en ese sistema. En general, pues lo que hacemos es evaluar la eficiencia de la operación del sistema que estamos analizando, considerando eso sí que esa confiabilidad de la evaluación y de los datos que estamos utilizando dependen de la longitud de las corridas y el número de corridas que realicemos para este fin en la simulación. Y pues digamos que además del análisis del resultado, tenemos que realizar un análisis estadístico sobre ese resultado. En general, lo que hacemos es estimar el error estándar o los intervalos de confianza para cada una de esas medidas de desempeño θ y calculamos también el número de observaciones necesarias para obtener un error estándar determinado o un intervalo de confianza determinado. En general, según el tipo de análisis estadístico que nosotros podemos realizar sobre los resultados de la simulación, nosotros vamos a tener simulaciones de dos tipos. Una primera simulación, que vamos a llamar simulación terminal o de estado transitorio, en donde vamos a observar o a simular un sistema durante un tiempo determinado que de alguna manera es corto, en el cual nosotros representamos o buscamos representar situaciones en las cuales aún no se ha alcanzado el estado estable. En concreto, una simulación terminal es una simulación que se ejecuta durante un tiempo t, en donde es un evento o conjunto de eventos terminales que detienen la simulación. En otras palabras, lo que decimos es que tenemos un sistema simulado que abre sus puertas e inicia operación en un tiempo cero bajo unas condiciones iniciales determinadas y cierra en un tiempo de parada t. Y en ese momento, digamos, nosotros hemos descrito lo que pasa en un sistema en ese periodo de tiempo. Y hay unas simulaciones no terminales o de estado estable
en donde realmente lo que nos interesa es ver qué pasa con nuestro sistema en el largo plazo. Entonces, ejecutamos nuestra simulación de manera continua en el tiempo, o al menos por un periodo bastante largo, que nos permita a nosotros observar qué va pasando en nuestro sistema en el largo plazo. Eso, en otras palabras, es que el sistema arranca en el tiempo cero, también bajo unas condiciones determinadas, pero se detiene en un tiempo muy grande. Es decir, aquí ya estamos hablando de sistemas en los cuales nos interesa ver qué pasa más allá. Para tener una idea de qué estamos hablando, pensemos, por ejemplo, para la simulación terminal, en el caso de lo que ocurre en un banco. Banco abre a las 8 de la mañana y está cerrando sus puertas a las 5 de la tarde. El sistema arranca vacío, no hay ningún cliente para ser atendido dentro del banco hasta que se abra la puerta, y una vez se termina la hora límite, pues no se permite el ingreso de nadie más y se evacúan a los pacientes, a los clientes que se encuentran en espera del servicio para poder cerrar. Pero el sistema abre y cierra en un periodo de tiempo relativamente corto. Mientras que si pensamos en una simulación no terminal o de estado estable, podríamos considerar la operación, por ejemplo, de un hospital. Un hospital opera continuamente, 365 días al año, 24 horas, y en principio no está ese concepto de abrir y cerrar. Eso ocurre en algunos servicios, pero en general, lo que son al menos los servicios principales de un hospital, no cierran. Y ahí nos interesa más conocer qué pasa a largo plazo con la operación de ese sistema. Algunos otros ejemplos que nos sirven para ilustrar esto: el lanzamiento de un cohete es un sistema terminal. Un cohete es un sistema terminal. Hay un acto de ignición que hace que el cohete se eleve, y hay un periodo de recorrido que sigue cierta trayectoria hasta llegar a su objetivo. Cae el cohete, estalla el cohete y se terminó el sistema. Ese sistema no tiene un estado estable, lo que tiene es un estado transitorio en donde nosotros podemos observar qué pasó desde que se lanzó hasta que cayó. Y por otro lado, pues tenemos un ejemplo de un sistema no terminal, una línea de ensamble de productos en masa. Entonces, si tenemos un sistema de producción en serie que funciona de manera continua durante un periodo muy largo, eso es un sistema no terminal. Estas fábricas trabajan de manera continua. Y lo que nos interesa ver ahí, más que el inicio o el fin del sistema, es cómo opera el sistema en estado estable. Cuál es la cantidad media de autos que salen, cuántos autos son defectuosos, cuántos reprocesos deben haber en el largo plazo, etcétera, etcétera. En general, podemos decir que dependiendo del tipo de sistema o la naturaleza del problema, uno podría estar interesado o no en el estado transitorio de las variables de la simulación. Vamos a tener, digamos, en cuenta las siguientes consideraciones y luego vamos a observar esto con más detalle. Entonces, uno debería considerar lo siguiente cuando está pensando en realizar un análisis de los resultados de la simulación. Entonces, en estos sistemas no terminantes o no terminales, en general se busca establecer las propiedades del sistema en estado estacionario, las cuales no deben estar influenciadas por las condiciones iniciales de la simulación. En general, al inicio de las simulaciones, el sistema siempre se encuentra en estado transitorio hasta que logra alcanzar el estado estacionario. Piensen en el siguiente sistema, en un avión. Un avión, para poder volar y para poder obtener las condiciones de vuelo que va a tener durante una trayectoria, digamos, bastante larga, pues siempre va a tener que despegar. Y ese despegue es un estado transitorio.
ya no está en tierra, todavía no ha alcanzado las condiciones de vuelo óptimo que mantendrá durante el periodo o el recorrido que tenga que hacer. Y ese proceso del despegue, elevación hasta alcanzar la altura y poderla mantener, estabilizar el sistema, sería un estado transitorio. El valor de una variable de salida durante el estado transitorio puede diferir significativamente de su valor en el estado estacionario. No es lo mismo la velocidad cuando el avión está tratando de subir a la velocidad que toma cuando ya ha alcanzado las condiciones óptimas de vuelo a la altura indicada para poder seguir su ruta. Gráficamente, de lo que hemos estado hablando es de lo siguiente. Suponga que cada una de estas líneas es el resultado de graficar el valor esperado de una variable de interés en una simulación. Entonces tenemos tres corridas y estamos graficando el valor de la variable aleatoria de interés o el valor esperado de la variable aleatoria de interés. Entonces estamos guardando el resultado y promediándolo. Hay un estado transitorio en donde el valor esperado de esa variable difiere de su valor real en el estado estacionario y hay un punto en el cual esa estimación que hacemos de esa variable ya se comienza a estabilizar. Pensemos en un ejemplo bastante simple para, digamos, entender esto. Piense que usted está tratando de estimar nuevamente la probabilidad del lanzamiento de una moneda, o mejor la probabilidad de que caiga como resultado cara en el lanzamiento de una moneda de manera experimental. Entonces usted tiene una moneda, lanza la moneda y cae cara. Con los resultados que usted tiene hasta el momento, un único resultado. Lo único que usted puede decir es que la probabilidad de que caiga cara es 1. Digamos que volvimos a lanzar la moneda y volvió a caer cara. Según los resultados, los casos favorables sobre los casos posibles, nos indica que la probabilidad de que caiga cara es 1. Suponga que volvió a lanzar la moneda y cayó sello. Según esto, la probabilidad de que caiga cara ya no es 1, sino que es de 2/3. Y a medida que nosotros vamos recolectando observaciones o va transcurriendo el tiempo, vamos a ir acercándonos al valor real de esa variable de interés, que en este caso es la probabilidad de que caiga cara, que en su estado estacionario, pues su valor real es de 0.5. A eso nos referimos. Entonces, los valores que nosotros estimamos de las variables aleatorias en el estado transitorio realmente no son los valores reales de esas variables en el estado estacionario. Ahora, es de interés entonces remover ese estado transitorio en el análisis que hacemos del sistema de interés. Entonces, hay varios métodos, vamos a revisarlos. Entonces, el primero de esos métodos es el método de condiciones iniciales representativas. Básicamente consiste en, pues, para eliminar ese estado transitorio, no vamos a arrancar nuestro sistema en ceros, no, sino que vamos a asumir que nuestro sistema está arrancando con unas condiciones de operación del estado transitorio. En otras palabras, si estuviéramos simulando la operación de un banco, no vamos a simular la operación del banco desde que abre su puerta y apenas están llegando los clientes y apenas están alistando las personas de la caja para atenderlos, ¿no? Arrancaríamos nuestra simulación suponiendo que ya existen clientes en cola, que ya hemos atendido a un número de clientes determinado, que el tiempo medio de servicio ha sido de tanto, que el tiempo medio de espera ha sido de tanto y que las medidas de desempeño están en unos niveles fijos determinados. Es decir, arrancaríamos el sistema en un estado lo más representativo que se pueda del estado estable. Esa es una opción. La segunda opción es una bastante utilizada y digamos una que
tiene ventajas para usarse, que son las condiciones iniciales en cero y la eliminación del tiempo transitorio, del estado transitorio. Es decir, nuestro sistema siempre arranca vacío y se corre el sistema hasta cierto punto, cuando en ese punto se elimina toda la información que nosotros hemos obtenido hasta ahí. Es decir, tomamos estadísticas desde el inicio, pero hay un punto en el cual, cuando se considera que se ha alcanzado el estado transitorio, se hace un alto, se elimina toda la información que se ha recogido hasta ahí y se sigue recogiendo esa información sin el sesgo que ha tenido. Y el tercer método es un método que es el menos eficiente computacionalmente, pero pues es un método que se puede llegar a utilizar, y es el método que indica que el tiempo de simulación es lo suficientemente grande. Entonces lo que hacemos bajo este objeto es correr la simulación durante un tiempo suficientemente largo como para que podamos hacer insignificante el efecto del estado transitorio en el valor que están tomando las variables en un momento determinado. Un poco más en detalle, entonces, cuando hablamos de esas condiciones iniciales representativas, hay que considerar lo siguiente, que en efecto uno podría reducir el tiempo del periodo transitorio, pero también podría estar sesgando los resultados hacia conclusiones preconcebidas derivadas de esas condiciones iniciales que estamos suponiendo. Realmente no es fácil establecer cuáles son las condiciones iniciales para aplicar este método. Puede que usted las esté seleccionando erróneamente y como las seleccionó erróneamente está sesgando lo que pasa en el sistema. Debería haber un rango para esas condiciones iniciales, no debería ser un valor puntual, considerando la naturaleza estocástica de la simulación y de los sistemas, pues debería ser realmente un conjunto un poco más amplio. Cuando nos hablamos aquí del rango nos referimos a que debería ser una variable aleatoria la que describa cada una de esas condiciones iniciales. Y si se van a comparar alternativas, ambas deben inicializarse en las mismas condiciones iniciales. Incluso se recomienda promediar las condiciones iniciales más representativas para iniciar. Pero en general este sistema no es, o este método no es un método fácil de aplicar y que nos deje tranquilos con realmente lo que nos interesa, que es tener una buena estimación de las variables en estado estable. 2. Tenemos condiciones iniciales en cero y tiempo transitorio o la eliminación de ese tiempo transitorio, que en general consiste en lo siguiente: tenemos el sistema que inicia vacío, se corre el sistema hasta que se elimine el estado transitorio y se descarta la información hasta ese punto. Las entidades en el sistema se dejan como están, la lista de eventos se deja como está y se reinician los registros de información y se inicia nuevamente la simulación como tal, se deja correr el sistema. Entonces corremos nuestro sistema hasta cierto punto, identificamos que ha terminado el estado transitorio, borramos todas las estadísticas y seguimos funcionando de manera, digamos, continua. Y 3, pues el tiempo de simulación suficientemente grande, que como ya dijimos, primero es muy difícil calcular el tiempo en el cual se debe parar la simulación, es decir, cuando ya se ha hecho lo suficientemente pequeño el estado transitorio como para no afectar el valor que estamos tratando de estimar, y además pues es muy costoso en tiempo y en recurso computacional. En general, cuando hablamos de medidas de desempeño, estamos hablando de indicadores que nos muestran el desempeño o el rendimiento de un sistema frente a unos estándares o unas metas determinadas. En general, en el caso de la simulación, esas medidas de desempeño pueden ser de dos tipos. Nos pueden estar interesando medidas de desempeño transitorio, que evalúan cómo es la eficiencia del sistema en un horizonte de tiempo finito.
Por ejemplo, cuánto se demora un avión en despegar y alcanzar la altura óptima de vuelo, la altura de vuelo. Y hay unas medidas de desempeño de estado estable en donde realmente nos interesa ver cómo evoluciona el sistema sobre un horizonte de tiempo infinito. Y ese horizonte de tiempo infinito después está entre comillas porque ese infinito pues simplemente es algo grande en simulación, no tiene que ser pues, infinito matemáticamente como tal, en donde queremos ver las medidas a largo plazo de desempeño del sistema. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con ese vuelo de 6 7 10 horas, cómo es esa velocidad promedio durante la etapa en la cual ya se ha alcanzado la altura y hasta que se llega al destino y se inicia el despegue. Entonces hay medidas de desempeño transitorio y medidas de desempeño estable. En estado estable, piensen por ejemplo en el mismo sistema de producción en masa de automóviles. Pues, la producción en serie como tal pues, se evalúa en el estado estable del sistema, pero cuando hay que cambiar una referencia, hay que desmontar la línea de producción de un vehículo para montar otro vehículo, estamos hablando de una actividad de alistamiento que tiene un inicio y un final en un periodo de tiempo pues, más cerrado, un periodo transitorio que también podría ser de interés evaluar en un momento determinado. En general, pues, y como lo habíamos anticipado, esos resultados de una simulación no son otras cosas que estimadores puntuales de una variable aleatoria o de intervalos de confianza para esa variable. Cuando nosotros corremos una simulación, pues nosotros vemos un único valor que nos aparece ahí. Pero ese único valor realmente lo que está representando es a una familia de variables aleatorias que nosotros debemos, digamos, como caracterizar de alguna manera. En general, si el rendimiento de un sistema se mide por un parámetro θ, el resultado de un conjunto de experimentos de la simulación va a ser un estimador θ gorro de θ. Cuando nosotros hacemos la simulación, realmente lo que nosotros hacemos es un muestreo de una variable aleatoria, pero no tenemos la caracterización completa de esa variable aleatoria. Y esa precisión del estimador θ gorro puede ser medida por el error estándar de θ o por el ancho del intervalo de confianza que podemos tener para θ. Es decir, esos resultados que nosotros obtenemos a simple vista en la simulación deben ser analizados a la luz de los principios estadísticos para que tengan una validez y podamos aplicarlos con ciertos niveles de confianza en los sistemas reales. Entonces, en general, pues vamos a hablar de dos medidas de desempeño, esas que obtenemos a través de estimadores puntuales, en los ejemplos que hemos hecho a lo largo del curso, la utilidad promedio, el tiempo promedio de espera, etcétera. Todas esas variables no son más que estimadores puntuales, a los cuales se les pueden calcular intervalos de confianza que podamos utilizar en un momento determinado. Tenemos entonces cómo podemos calcular los principales estimadores punto a punto. Tenemos para el caso de las observaciones discretas, que es simplemente la división entre la cantidad de observaciones de la suma de todas las observaciones que se han presentado. En el caso continuo, simplemente es la integral de 0 hasta el tiempo del evento terminal de la, digamos, la función que describe a esa variable sobre el tiempo de la simulación, en donde n siempre corresponde al número de réplicas u observaciones y el t al tiempo del evento terminal de la simulación. Otra medida de desempeño es, por ejemplo, la varianza, que nos sirve para calcular la desviación estándar del proceso o de la variable que estamos tratando de simular. Entonces nosotros podemos calcular a través de los resultados de nuestra simulación esos estimadores puntuales que son medias o desviaciones estándar en general. Y a partir de ellos podemos calcular intervalos de confianza. Aquí vamos a hablar del caso específico de los intervalos de confianza para las simulaciones terminales. Entonces estos intervalos de confianza son realmente medidas del error de la estimación
de los parámetros puntuales del sistema. En general, ¿cómo los podemos construir? Entonces, en primer lugar, se determina un nivel de confianza 1 menos alfa, con alfa entre 0 y 1, y un tamaño de muestra significativo. Ya, digamos, una vez lo tenemos, generamos n observaciones independientes e idénticamente distribuidas de la variable aleatoria de interés, en este caso es y. Calculamos la media y la varianza de esa muestra y aplicamos la siguiente relación que nos permite entonces calcular esos intervalos de confianza, en donde n es el número de observaciones y s es el estimador de la desviación de la muestra. Veamos un ejemplo. Entonces nos hablan de unos intervalos de confianza para medidas terminales. Nos dice que se corren 120 réplicas de la simulación de un proceso de manufactura. La media del tiempo medio de fabricación de un producto es de 5,8 horas, con una desviación estándar de 1,6 horas. Nos piden calcular un intervalo de confianza con un alfa de 0,05 para el tiempo promedio de fabricación de ese producto. Luego, entonces, para un nivel de confianza del 95%, nos vamos a buscar en la tabla ese valor con unos grados de libertad que son 119, eso nos da 1,98 y simplemente ya tenemos el valor por medio, tenemos la desviación estándar, entonces podemos indicar que nuestro intervalo de confianza será el que oscile entre 5,8 horas más o menos 0,29. Luego, ¿qué podríamos interpretar de este resultado? Entonces, la mejor estimación del tiempo promedio de fabricación a largo plazo es de 5,8 horas, pero puede haber un error de 0,29 horas en esta estimación. Ahora, ¿qué pasa entonces con las simulaciones de estado estable? Pues en general a nosotros nos gustaría también poder identificar para esos estimadores puntuales cuáles son los valores de los intervalos de confianza que podemos tener. Pero en el caso de las simulaciones de estado estable, pues si el sistema tiene que ser observado durante mucho tiempo, encontrar ese intervalo de confianza se dificulta porque obtener múltiples corridas es muy costoso. Entonces, la primera consideración es que para desarrollar un intervalo de confianza necesariamente necesitamos varias corridas del modelo de simulación, y para estos sistemas no terminantes complejos una corrida puede tomar mucho tiempo. Puede que una corrida de un modelo de simulación complejo demore horas o incluso días. Y si una sola corrida demora horas o días, obtener muchas demora muchas horas y muchos días. Puede ser costoso tratar de estimar esos intervalos de confianza. Y pues realizar las corridas necesarias para obtener esas buenas estimaciones de intervalos de confianza muchas veces es poco factible por el costo computacional o del tiempo en estas simulaciones de estado estable. No obstante, pues digamos que hay maneras de realizar ese análisis. Entonces, cuando hablamos de esas medidas de desempeño en simulaciones de estado estable, pues tenemos básicamente dos opciones. Una, realizar múltiples réplicas, es decir, pues correr el modelo muchas veces, así sea muy costoso. Entonces la simulación se demora media hora corriendo, normalmente la vamos a correr 30 veces, pues son todas esas 15 horas corriendo la simulación para obtener esas 30 observaciones para calcular los intervalos de confianza. Es decir, es muy costoso, toma mucho tiempo. O dos, pues hay un método que se conoce como el método de las batch means o lotes de medias, en donde básicamente podemos aplicar el siguiente principio. Realizamos una corrida de la simulación muy larga, es decir, simulamos durante mucho tiempo el estado estable del sistema, y luego dividimos en corridas largas, ya no son muy largas, sino largas, esos resultados
y los vamos a tomar como si hubieran sido corridas independientes. Por cualquiera de los dos métodos pues, que nosotros usemos, siempre debemos eliminar el efecto del estado transitorio. Entonces, ¿en qué consiste este método de las batch means? Entonces, primero, realizamos una corrida extensa, muy extensa de la simulación, y removemos el efecto del estado transitorio. Luego, dividimos el periodo del tiempo de la simulación, que ya se encuentra, digamos, en esos estados estacionarios, en subintervalos de tiempo que vamos a llamar batch means o lotes de datos. Y vamos a tratar a cada uno de esos lotes de datos como la media de una corrida independiente en la simulación. Los expertos, pues, en este caso, recomiendan que ese número de batches debería estar entre 10 y 30 lotes. ¿Cómo podemos entonces aplicar el método? Entonces, tenemos el tiempo de la simulación bastante largo y lo que hacemos es identificar el periodo de calentamiento o el periodo del estado transitorio, lo eliminamos y definimos la longitud de los lotes de información que vamos a utilizar en la evaluación de la simulación. En general, algunos autores recomiendan que el tamaño de los lotes debe ser mayor o igual a la longitud del periodo transitorio del periodo de calentamiento. Entonces, una vez determinamos cuál es el periodo de calentamiento que se debe eliminar, con esa medida podemos determinar cuáles van a ser los lotes que vamos a utilizar en nuestra simulación. Este método entonces nos permite, digamos, a partir de una sola corrida, obtener intervalos de confianza para nuestros estimadores puntuales. Miremos un ejemplo de aplicación. Entonces, suponga que se desea estimar el número medio de camas ocupadas en un hospital y se decide simular durante 12 días el sistema. Se sabe que el proceso de atención alcanza el estado estacionario después de 2 días de operación. Entonces nos han dado unos datos. Mire, estamos haciendo una simulación de 12 días. Sin embargo, el día 1 y día 2 no se tiene en cuenta porque es el periodo de transición del estado transitorio. No nos interesa. Y tomamos entonces los datos. De 3 a 4 días, de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Tenemos la media de ocupación de las camas en cada uno de esos periodos y pues nos dan una desviación que se ha observado en ese periodo de esa variable que nos interesa. Entonces nos dicen que por cada 6 días se tomaron 6 observaciones de 4 horas del número de camas ocupadas. Nos dicen que debemos encontrar un intervalo de confianza del 95% para el número de camas ocupadas en el estado estacionario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos el valor promedio de la media de la ocupación. Vamos a tratar cada uno de estos elementos como si fuera un bache o una corrida independiente. Y calculamos la desviación muestral. Entonces, el estimador punto o el estimador puntual de la media sería 79,16. La desviación muestral de la ocupación media nos da 3,27. Eso es la desviación estándar de esto. Estas desviaciones realmente no las usamos, sino que a esto le calculamos la desviación estándar. Y con esos valores pues nos vamos a buscar en nuestras, digamos, como opciones de tabla. Los vamos a buscar en la tabla de la TestStudents, los niveles, el valor que debemos, el valor crítico que debemos utilizar para la estimación del intervalo. Entonces tenemos que sería 79,16 más o menos el valor de la tabla. Y me multiplica a la desviación de la muestra sobre raíz de 5. El valor crítico en este caso es de 2,7766. Se tiene que el intervalo de confianza al 95%, entonces nos indicaría que el número de medias
de medio de camas ocupados a largo plazo estaría entre 75,099 y 83,22. Entonces, ¿qué hemos hecho? Además de obtener el estimador punto o el estimador puntual de la media de las camas ocupadas, también hemos definido un rango en el cual se encontraría la verdadera estimación de ese valor, lo cual es útil para propósitos de planificación. Entonces, así podemos abordar el problema en el caso de las simulaciones no terminales. Muy bien, ahora si tienen alguna duda o inquietud, les agradezco que la planteen a través de la plataforma y acá podrán revisar entonces, digamos, la bibliografía con la cual se construyó la presentación. Que tengan un feliz día y que se encuentren muy bien. Hasta pronto.